Bienvenidos a las noticias de hoy para gente despierta. Repasamos inmediatamente los titulares. Primero, esa afirmación de Trump. Asegura que no habrá tercera guerra mundial. ¿Es un desafío real al sistema o, bueno, simple bravata? Interesante. ¿Qué más? Luego, la geoingeniería. Se está reconociendo abiertamente la modificación del clima, pero parece que los grandes medios, como que callan. ¿Estamos jugando a ser Dios? Esa es la pregunta. Tema delicado. También la llamada Gran Transformación Alimentaria, un plan global que busca decidir qué vamos a comer todos. ¿El objetivo es la sostenibilidad o quizás algo más relacionado con el control? La comida siempre en el centro. Sigue. Nos vamos a China. Ahora exigen títulos universitarios a los influencers para hablar de ciertos temas clave. Salud, finanzas. ¿Buscan calidad informativa o es una censura un poco encubierta? Curioso movimiento. Algo más local. Sí, en Europa, Bruselas está impulsando la autodeterminación de género infantil en toda la UE y, ojo, que amenaza con retirar fondos a los países que no cumplan. ¿Inclusión o imposición? Vaya, fuerte presión. Y cerramos con sanidad aquí en España. Insisten, vacunarse durante el embarazo protege también al bebé. ¿Prevención necesaria o una intervención que sigue generando preguntas? Pues sí, mucho sobre la mesa. Vamos con el análisis detallado, empezando, si te parece, por esa declaración tan rotunda de Donald Trump. Nunca habrá una tercera guerra mundial. Lo dice Trump, expresidente de Estados Unidos, y lo dice en un momento de tensión máxima, Con guerras activas, rearme nuclear, suena casi a desafío. Totalmente. Resuena muchísimo porque choca frontalmente con el ambiente que se respira, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos conflictos en Europa, en Oriente Medio, una retórica bélica que parece ir a más en muchos medios, casi como si nos estuvieran preparando para algo inevitable. Y de repente, esta afirmación tan categórica. Exacto. Él siempre ha tenido ese discurso, incluso durante su presidencia, de ir un poco a la contra de la narrativa más intervencionista, digamos. Pero ahora apunta directamente a un enemigo interno. Habla de un sistema político y financiero que, según él, se lucra con la guerra. ¿Hay algo de base en eso? Bueno, a ver, es innegable que la industria armamentística mueve cifras astronómicas. Sí, eso es un hecho. Se menciona que su volumen económico global supera el de la sanidad y la educación juntas. Imagínate. Entonces, claro, cuando alguien con su proyección promete no habrá guerra, pues no es solo un eslogan. No, se puede interpretar como un ataque directo a intereses económicos y geopolíticos muy consolidados, a ese famoso complejo militar industrial del que ya hablaba Eisenhower hace décadas. Entonces, la pregunta es, ¿lo vemos como una estrategia puramente electoral para diferenciarse? Esa es la gran pregunta, y divide opiniones como todo lo que rodea a Trump. Para algunos es un populista impredecible que juega con fuego. Sí, consigue reabrir el debate sobre el papel de los medios, del discurso político, en cómo percibimos la guerra. Es inevitable. ¿Quién se beneficia realmente de que pensemos así? Y la consecuencia, como decías, es esa polarización global. Pero también es interesante cómo la idea de paz parece recaer sobre figuras individuales, casi mesiánicas. Sí, eso es llamativo. En lugar de ser una construcción colectiva, un deseo profundo de los pueblos. Totalmente. Se personaliza la esperanza o el temor. Quizás, y esto ya es una reflexión, ¿no? La verdadera batalla contra una tercera guerra mundial no se libre tanto en los despachos del poder o en las fábricas de armas. Sino, ¿dónde? Sino en la conciencia individual. En la decisión de cada persona de creer o no en esa narrativa de la necesidad de la guerra. De participar o no en ese juego mental. Tal vez los imperios no teman tanto las bombas como a los pueblos que simplemente deciden dejar de tener miedo y de creer en sus guerras. Una perspectiva profunda. Y hablando de intervenciones a gran escala, con consecuencias potencialmente globales, pasamos a la geoingeniería. Un tema del que se habla poco, pero que parece estar avanzando mucho. Sí, y de forma bastante sigilosa para la gravedad que entraña, la verdad. Hace poco, el Congreso de Estados Unidos celebró una audiencia con un título que ya de por sí impacta. Jugando a ser Dios con el clima. Un pronóstico desastroso. El título ya lo dice todo.
Sí, pero lo llamativo no es solo el título, sino lo que se dijo allí. ¿Qué fue lo más relevante que salió de esa audiencia? Porque, a ver, la idea de modificar el clima suena a ciencia ficción para mucha gente todavía. Pues precisamente eso, que ya no es ciencia ficción. Científicos y políticos reconocieron allí, de forma bastante explícita y en un foro oficial, que las tecnologías para modificar el clima, la geoingeniería, bueno, pues no son solo teorías en un laboratorio. O sea, que ya se está haciendo. Se están aplicando ya. Hablamos de intervenciones activas en la atmósfera con consecuencias que, admitieron ellos mismos, podrían ser irreversibles. ¿Pero se dieron detalles sobre qué tipo de tecnologías o proyectos? Porque modificar el clima es muy amplio, ¿no? Sí, se mencionaron técnicas como la inyección de aerosoles en la estratosfera para reflejar la luz solar y enfriar el planeta, o la modificación de nubes para cambiar los patrones de lluvia. Vale. Pero lo más preocupante que se denunció es que muchos de estos proyectos avanzan sin un debate público real. A espaldas de la gente. Eso es, a menudo con financiación privada o militar y utilizando la crisis climática como una especie de cheque en blanco para experimentar a gran escala. Claro, la justificación perfecta. No se trata solo de ajustar el termostato global, sino del potencial de controlar estratégicamente el clima de regiones enteras. Y a pesar de la gravedad de todo esto, comentas que los grandes medios apenas le dieron cobertura. ¿Por qué ese silencio? ¿Se sigue viendo como algo marginal, como teorías conspirativas? Yo creo que hay una mezcla de factores. Por un lado, sí, persiste esa confusión que lo asocia a ideas marginales. Es un tema complejo y probablemente incómodo para muchos intereses. Pero la realidad, como se vio en esa audiencia, es que la geoingeniería ya forma parte del arsenal tecnológico del siglo XXI. Se esté discutiendo abiertamente o no. Y el silencio mediático ayuda a que siga así. Claro, facilita que estas decisiones se tomen lejos del escrutinio público. La consecuencia parece clara. El clima deja de ser algo puramente natural para convertirse en un posible instrumento de poder. Incluso un arma, ¿no? Exactamente. Cambia radicalmente nuestra relación con el entorno. Lo que antes era un desastre natural podría, en un futuro no tan lejano, ser el resultado de decisiones humanas, intencionadas o accidentales. Da vértigo pensarlo. Y la reflexión que surge es inquietante. Si el cielo se convierte en un laboratorio, ¿quién pone las reglas? ¿Quién decide qué experimentos se hacen y con qué fin? Quizás la pregunta ya no es si jugamos a ser Dios, sino quién o quiénes están decidiendo las reglas de ese juego climático global. De controlar el cielo a controlar lo que comemos. Nos vamos ahora a la gran transformación alimentaria. Suena ambicioso. ¿De qué se trata exactamente? Pues es una agenda impulsada por fundaciones muy influyentes, como las vinculadas a Rockefeller o Bill Gates. Proponen rediseñar por completo el sistema alimentario mundial. ¿Con qué objetivo declarado? El discurso oficial, es impecable. Sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, reduciendo emisiones de la agricultura y la ganadería y garantizar una dieta saludable y universal. Objetivos con los que es difícil no estar de acuerdo en principio. Pero, ¿dónde está la controversia o la preocupación entonces? La controversia surge al mirar la letra pequeña de los planes. Hablan abiertamente de reorientar el consumo de proteínas animales. O sea, comer menos carne. Reducir drásticamente el consumo de carne tradicional. Sí, proponen digitalizar toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta el consumidor. ¿Digitalizar? ¿Cómo? Pues con trazabilidad, monitorización, y buscan uniformar los estándares nutricionales a nivel global. Es en esta combinación de factores donde saltan las alarmas para algunos sectores. Entiendo. Esa digitalización y uniformización podría traducirse en una pérdida de control para los países y para las personas sobre lo que cultivan y comen. Ese es el temor de las voces críticas, exactamente. Que bajo la bandera de la ecología y la salud se esté construyendo una arquitectura de control alimentario sin precedentes. Que perdamos soberanía alimentaria. Claro, los países podrían perder soberanía sobre sus modelos agrícolas tradicionales y las personas la libertad de elegir su dieta. Llama la atención, como decías antes, que la financiación venga de entidades que también han liderado iniciativas globales de vacunación masiva o de impulso de la identidad digital. Sí, parece haber un patrón. Parece haber un patrón de búsqueda de soluciones globales, centralizadas y sobre todo tecnológicamente mediadas.
¿Y qué alternativas se perfilan a la alimentación tradicional en estos planes? ¿Carne sintética? ¿Insectos? Se habla mucho de potenciar alternativas como los alimentos sintéticos, cultivados en laboratorio o, sí, basados en insectos. También de un mayor uso de la biotecnología en los cultivos, con variedades genéticamente modificadas, diseñadas para encajar en este nuevo sistema. Entiendo. Y la trazabilidad digital permitiría monitorizar el consumo de cada individuo, quizá vinculado a sistemas de créditos de carbono o de salud, quién sabe. El panorama que describes es el de una alimentación cada vez más artificial, tecnificada y controlada por grandes corporaciones con una declarada vocación filantrópica. Efectivamente. La alimentación, que es algo profundamente cultural, local, natural, correría el riesgo de quedar subordinada a los dictados de unos pocos actores globales y a criterios de eficiencia y sostenibilidad definidos por ellos. ¿Y el derecho a elegir qué comer? Podría convertirse en algo gestionado por algoritmos, una especie de licencia para alimentarse según los parámetros establecidos. Y la reflexión que queda es potente. Cuando quienes dominan la tecnología empiezan a diseñar y controlar nuestra comida, ¿estamos hablando realmente de nutrición y sostenibilidad? ¿O estamos entrando en una nueva forma de obediencia, quizás? Quizás la próxima gran revolución no sea solo verde, sino digital y, comestible. Da que pensar, desde luego. Y hablando de control a través de la tecnología y la información, viajemos a China. Allí han implementado una nueva regulación para los creadores de contenido en Internet, los llamados influencers. Sí, una medida que ha dado que hablar. Desde este mes de octubre de 2025, si quieren hablar de temas como salud, derecho, educación o finanzas, necesitan tener una titulación universitaria o una certificación oficial en esa materia. Si allá no vale cualquiera para opinar sobre ciertos temas. Correcto. La Administración del Ciberespacio de China, CAC, ha ordenado a las grandes plataformas como Weibo, Douyin, la versión china de TikTok, Bilibili, que verifiquen estas credenciales. ¿Y si no las tienen? Si un influencer no tiene el título o certificado requerido para hablar de un tema considerado profesional, su contenido puede ser bloqueado o al menos limitado en su alcance. El argumento oficial, supongo, será proteger a la gente de la desinformación y los consejos de cuñados, ¿no? Algo que, por cierto, también se debate mucho aquí en Occidente. Exacto, ese es el argumento. Garantizar la calidad y la veracidad de la información en temas sensibles. Pero claro, en la práctica esto tiene varias implicaciones profundas. A ver. Por un lado, significa que solo las voces consideradas expertas, según los criterios del Estado, tendrán, permiso para opinar públicamente sobre estos asuntos clave. Se institucionaliza la credibilidad. Claro, se crea un filtro oficial. Y por otro lado, me imagino que esto dificulta enormemente que surjan voces críticas o alternativas que no provengan del sistema académico o profesional oficial, ¿no? Precisamente. Limita mucho la diversidad de perspectivas. Además, la regulación prohíbe la publicidad encubierta y exige a los creadores firmar contratos donde asumen responsabilidad legal por lo que publican. Se busca profesionalizar, pero también controlar más. Exacto. Busca formalizar, profesionalizar y, en última instancia, controlar mucho más el enorme ecosistema de creadores de contenido. Aunque la fachada sea la calidad informativa, el resultado es una mayor integración de estos comunicadores en la estructura de poder, o como mínimo un mayor control sobre ellos. Esto plantea un dilema interesante a nivel global, ¿eh? Por un lado, la preocupación por la desinformación es real, todos la vemos. Por otro, el remedio de exigir una licencia para opinar no es peor que la enfermedad. Es el gran debate. ¿No corremos el riesgo de crear un modelo donde la verdad necesite un sello oficial para ser considerada como tal? Es el peligro. China podría estar marcando un camino. Pasar del influencer espontáneo, que basa su credibilidad en su audiencia, en su comunidad, al experto certificado, cuya credibilidad viene avalada por una institución y, en este caso, indirectamente por el Estado. Un modelo que podría exportarse. Es un modelo que, con la excusa de combatir las fake news, podría intentar exportarse o replicarse en otros lugares, y con el mismo resultado potencial, un estrechamiento del espacio para el discurso público libre y diverso.
La consecuencia directa sería una especie de censura educativa o profesional, donde solo las voces autorizadas tienen altavoz real. Eso es. Y la reflexión es inevitable. Cuando la verdad necesita un título oficial para poder ser dicha, ¿la libertad de expresión sigue siendo un derecho o se convierte en un privilegio otorgado por el sistema? ¿El problema fundamental es la desinformación en sí o quién se arroja el poder de decidir qué es información válida y quién puede difundirla? Preguntas clave sin duda. De China nos vamos a Europa, concretamente a Bruselas. La Comisión Europea también está impulsando una medida que genera bastante debate y toca temas muy sensibles, la autodeterminación de género infantil. Así es. La Comisión ha aprobado una resolución que insta a todos los países miembros de la Unión Europea a incorporar en sus legislaciones nacionales y, ojo al plazo, antes de 2027, la figura de la autodeterminación de género infantil. ¿Qué implica exactamente esta figura? Porque el término puede generar confusión. Pues básicamente permitiría que los menores de edad puedan solicitar y obtener el cambio de su identidad de género en los documentos oficiales, DNI, pasaporte, etc., sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos y sin requerir una autorización judicial. Sería un trámite más administrativo. Eso es, basado en la declaración del propio menor. Aunque bueno, los detalles exactos de la edad mínima o el procedimiento podrían variar un poco según el país, pero la idea base es esa. Entiendo. Y lo más controvertido de la resolución, por lo que ha trascendido, no es solo la medida en sí, sino la advertencia que la acompaña, ¿no? Exacto. Ahí está el punto más polémico. La resolución incluye una advertencia bastante directa. A aquellos Estados miembros que no adapten sus leyes a esta directriz antes de 2027 podrían enfrentarse a la congelación o retirada de fondos europeos. Ah, la presión económica. Se les podría acusar de discriminación institucional por no alinearse con la política de género impulsada desde Bruselas. Aquí es donde el debate se complica muchísimo. Se usa la herramienta económica, los fondos europeos que son vitales para muchos países, para presionar en un tema que toca aspectos culturales, educativos, familiares, muy profundos y sobre los que no hay consenso en Europa ni mucho menos. Correcto. Se presenta bajo el paraguas de la inclusión, la igualdad y los derechos LGTBIQ+, que son principios importantes. Sí, claro. Pero la forma de impulsarlo, condicionando la financiación, genera un fuerte rechazo en algunos países. Gobiernos como el de Hungría o Polonia, que ya tienen tensiones con Bruselas por otros temas, denuncian esto como una imposición ideológica sin precedentes. Lo ven como una injerencia. Sí, que vulnera su soberanía nacional y los derechos de los padres. Mientras, claro, otros sectores y el propio Parlamento Europeo lo celebran como un gran avance en derechos humanos. El choque es total. Vemos de nuevo un patrón, donde en ciertos temas especialmente sensibles, la Unión Europea parece optar más por el condicionamiento y la presión que por el debate y la búsqueda de consensos que respeten las diversas realidades culturales de los Estados miembros. ¿No te parece? La política de identidad de género se convierte en una herramienta no solo para promover una visión concreta de la sociedad, sino también para ejercer control económico y buscar una cierta uniformidad cultural. El disenso no solo no se fomenta, sino que se penaliza económicamente. La libertad de pensamiento o de modelo social parece supeditarse al cumplimiento normativo dictado desde el centro. Esa es la crítica que se hace. Y esto nos deja una reflexión final sobre este punto. Cuando una estructura supranacional empieza a legislar sobre la identidad de los niños de todo un continente mediante resoluciones y amenazas económicas, ¿está realmente protegiendo a esos niños o está intentando moldear a las futuras generaciones según una agenda predeterminada? Es la gran pregunta. Quizás el verdadero progreso no consista solo en ampliar las opciones de quién se puede ser, sino en garantizar que esa elección pueda hacerse libremente, sin necesidad de permisos administrativos o presiones políticas externas. Una cuestión fundamental, sin duda. Y cerramos nuestro repaso de hoy con una actualización en el ámbito de la salud pública en España, relacionada con la vacunación frente a la COVID-19. Nuevas recomendaciones. ¿En qué sentido van? Pues el Ministerio de Sanidad ha actualizado sus recomendaciones para la campaña de vacunación de cara a 2025. El mensaje principal es que, aunque la vacunación contra la COVID-19 no es obligatoria para la población general, sí se sigue considerando aconsejable, especialmente para ciertos grupos.
¿Y quiénes son esos grupos prioritarios ahora? ¿Se mantienen los mismos? Se pone el foco principalmente en las personas inmunodeprimidas y de manera destacada en las mujeres embarazadas. Se insiste mucho en este último grupo. ¿Con qué argumento se recomienda específicamente a las embarazadas? Porque ha sido un tema polémico. El argumento central que se ofrece es que la vacunación de la madre durante el embarazo genera anticuerpos que supuestamente traspasarían la placenta y podrían ofrecer protección adicional al bebé contra la enfermedad durante sus primeros meses de vida. Ese es el mensaje clave. Entiendo. Sin embargo, esta recomendación llega en un momento en que la confianza de una parte de la población en las campañas sanitarias oficiales y en estas vacunas en particular, pues se ha visto mermada después de todo lo vivido en los últimos años, ¿no? Exacto, ese es el contexto. Y no se puede obviar, cada nuevo anuncio sobre estas vacunas, especialmente cuando se dirige a colectivos vulnerables como las embarazadas o los niños, reaviva inevitablemente el debate. Salen las dudas de siempre. Claro, sobre posibles efectos secundarios a largo plazo, la transparencia de los datos en los que se basan las recomendaciones, la responsabilidad de las instituciones sanitarias. Mientras las autoridades enfatizan la prevención y los beneficios, sectores de la comunidad médica y científica siguen pidiendo más prudencia. Más estudios, ¿no? Más investigación independiente y acceso completo a estudios longitudinales, sobre todo para estos grupos específicos como embarazadas y recién nacidos. Se nota un cambio en la forma de comunicar, ¿verdad? Ya no es la imposición o la presión social tan fuerte de los momentos álgidos de la pandemia. Ahora el tono es más de sugerencia, de persuasión. Sí, la estrategia comunicativa se ha suavizado notablemente. Se aconseja, no se obliga, se sugiere, no se impone. Sin embargo, para muchos críticos, la estructura de toma de decisiones parece seguir siendo similar. ¿En qué sentido? Bueno, pues recomendaciones técnicas basadas en datos cuya interpretación no siempre es unánime, sin un debate ciudadano amplio y profundo y manteniendo una distancia considerable entre la medicina institucional y las preocupaciones o experiencias individuales de muchas personas. Cambia el tono, pero quizás no tanto el fondo de cómo se gestiona la salud pública en estos temas. La consecuencia es que seguimos caminando por esa línea tan fina entre la protección colectiva, que es un objetivo legítimo claro, por supuesto, y la intervención sobre el cuerpo individual, que genera resistencias cuando no hay confianza plena o transparencia total. Así es. Y el cuerpo, en particular el cuerpo femenino y gestante, vuelve a convertirse en un territorio simbólico clave en esta tensión entre la confianza en las instituciones y el deseo de autonomía y control sobre las propias decisiones de salud. Y para terminar, una última reflexión que quizás engloba mucho de lo que hemos hablado hoy sobre control, información y libertad. Cuando la ciencia, o más bien las instituciones que dicen representarla, toman decisiones sobre el cuerpo y la salud del individuo en nombre del bien común, ¿el consentimiento informado sigue siendo una verdadera expresión de libertad personal o se convierte a veces en la simple aceptación de un protocolo diseñado por otros? Es una pregunta crucial. Quizá el mayor avance sanitario del futuro no sea solo encontrar nuevas curas o vacunas, sino aprender a implementar esas soluciones respetando profundamente y sin fisuras la autonomía personal. Hasta aquí las noticias y reflexiones de hoy. Les pedimos el favor de darle me gusta al video. Con ello hacen que esta información llegue a más personas y sirva para el despertar global. Deseamos que vivan en conciencia este día, en beneficio de todos los seres. Hasta mañana. Mi nombre es José Luis Parise y he metodizado en 11 pasos lo que enseñan las culturas originarias para que cada humano pueda alcanzar en esos 11 pasos realidades que están más allá de lo humano. Realidades de magia, realidades donde se toma partido por la divinidad en cada quien, se hacen conscientes con estos 11 pasos que vamos a descubrir juntos en Mindalia Comunidad.